Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de uno de los canteranos ahora mismo con más proyección de la fábrica blanca del Real Madrid. Un canterano que está sorprendiendo a propios y a extraños porque está mostrando no solo muchísima calidad dentro de su demarcación, sino también muchísima madurez para su edad. Estamos hablando de Marvel o Marvelous, que es su nombre. El canterano madridista que ahora mismo, desde luego, es uno de esos jugadores de mayor impacto que más, yo creo, ilusionan dentro de lo que es el madridismo de cara al futuro. Marvelous Antolín Marvel, que en principio estaba jugando con el Juvenil A como central titular, pero que ya está a las órdenes de Raúl González Blanco dentro de la disciplina del Castilla. Un jugador lleno de rigor, lleno de inteligencia dentro de la defensa y con unas condiciones físicas y técnicas realmente muy, pero que muy interesantes. Muy cualificado a nivel técnico, pero con muchísima fuerza en el corte. Un zurdo, central zurdo, como bien sabemos, que es capaz de sacar el balón muy limpio, pero que por arriba es un jugador muy fuerte y que luego, a la hora, insisto, de ir al choque, al cuerpo a cuerpo, a los frentes en forma de barrido, etcétera, es un jugador tremendamente impactante, es decir, no suele perder muchos duelos, es más bien que suele ganarlos, y entonces, bueno, desde luego está llamando mucho la atención, ¿no? Porque está recién iniciada su andadura ahora con el Real Madrid Castilla, ya con minutos de titular, como le pudimos ver frente al Barça B en este último partido, y creo que es de un jugador del cual hay que hablar. Pienso que si sigue con esta proyección tiene posibilidades reales de tener en el futuro hueco dentro del primer equipo del Real Madrid. Evidentemente, como siempre decimos con los jóvenes, tienen que establecer un equilibrio y un crecimiento, y si sigue todo dentro de ese orden, a mí no me cabe duda que este chico tiene posibilidades de jugar en el primer equipo del Real Madrid, sin lugar a dudas. Ahora mismo, para mí está por encima por ejemplo, de Marín, de Mario Gila, de Pablo Ramón y otros centrales en cuanto a sus prestaciones dentro del terreno de juego. Y yo dentro de no mucho tiempo, si fuera Ancelotti, empezaría a meterle en dinámica de entrenos del primer equipo. Si no lo está ya, empezaría a conjuntarle con la primera plantilla. Y oye, ahora mismo, tal y como está el centro de la zaga del primer equipo del Real Madrid, yo no descartaría que, no al largo, sino al medio plazo, se le dé alguna pequeña oportunidad a Marvel dentro del primer equipo. Un Marvelous Antolín Marvel, que es ahora mismo la gran esperanza dentro del centro de la defensa del Real Madrid de cara al futuro.